El campo de batalla yacía en silencio, un silencio que solo se escucha tras los últimos disparos, tras el último grito de las máquinas de guerra, tras el cese de los espasmos de los cuerpos. Las dos lunas de Berer 7 se cernían bajas en el cielo, su pálida luz extendiéndose sobre las ruinas de lo que una vez fue un frente de guerra sari. El humo se elevaba de los escombros, denso con el olor acre de aleación quemada, circuitos fundidos y carne chamuscada. El suelo estaba sembrado de los restos de los caídos, algunos con armaduras retorcidas, otros apenas reconocibles como seres vivos. Entre ellos, Alatara yacía inmóvil. Había luchado hasta que la última carga de energía le quemó las venas, hasta que sus músculos se tensaron y los nervios de su columna finalmente cedieron, paralizada. No muerta, pero casi, tanto que su gente no hizo distinción. Los vio partir uno a uno, las naves de guerra elevándose hacia el cielo sin siquiera mirar atrás. Los guerreros Seer no se preocupaban por los débiles. No había misiones de rescate, ni médicos enviados a atender a los soldados caídos. Si no podías soportarlo, no podías luchar, eras un lastre, y el lastre no tenía cabida en el dominio. Alara siempre lo había sabido, había vivido según el código, pero conocerlo y experimentarlo eran dos cosas distintas. Había sido una de las mejores, una de las guerreras más feroces de la flota, una estratega, una cazadora de soldados humanos, y ahora solo era un cascarón tirado en la tierra, mirando las estrellas, esperando el final. Hasta que oyó una voz. «Sea». Y Sara parpadeó. Las palabras eran humanas, un sonido gutural inconfundiblemente bronceado. Unos pasos crujieron sobre los escombros, lentos y cautelosos. Quienquiera que fuese, no tenía prisa por saquear su cadáver. Siempre una buena señal, o tal vez una mala, dependiendo del humano. Movió los ojos tanto como pudo, escudriñando la oscuridad en busca del origen de la voz. Una sombra se movió entre el humo, recortada contra los restos parpadeantes de metal en llamas. Botas altas y pesadas, armadura exo reforzada, militar pero no impecable. Los bordes de su armadura estaban desgastados, remendados como si hubiera sobrevivido a demasiados sustos. Su casco estaba metido bajo el brazo, dejando al descubierto un rostro. Rellenado de un cansancio que calaba hasta los huesos, Nathan Carter estaba teniendo un día pésimo. Suspiró, pasándose una mano enguantada por su corto cabello oscuro, y murmuró para sí mismo: «Claro, claro, tengo que encontrar a la única que sigue respirando, Sari, en todo este maldito cementerio». Eliara lo fulminó con la mirada, o al menos lo intentó. El asunto de la parálisis estaba mermando considerablemente su capacidad de intimidación. Nathan exhaló bruscamente, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. «Sabes, podría dejarte aquí, sería lo más inteligente. Podría darme la vuelta, fingir que no vi nada y volver a mi nave, dormir como un bebé». Hizo una pausa. «Bueno, más bien como un insomne con problemas de alcoholismo, pero entiendes». Ella no dijo nada, no es que pudiera. Tenía la garganta seca, el cuerpo entumecido. «¿Verdad?», murmuró, frotándose la sien. Hablando solo otra vez. «Eso es una buena señal, Nathan. Un comportamiento muy saludable». Se agachó a su lado y por un momento ella pensó que iba a terminar lo que el Seer había empezado. Un disparo de plasma a la cabeza. Rápido, eficiente, misericordioso, incluso. En lugar de eso, extendió la mano hacia. Se pasó un pequeño escáner por la muñeca y lo deslizó sobre el cuerpo de Alara. El dispositivo emitió un pitido al procesar los datos. Los resultados parpadearon sobre su visor. «Genial», murmuró. «Parálisis, daño nervioso. Sí, estás en muy buena forma». Alara intentó recuperar la dignidad, pero era difícil cuando estaba tirada en el suelo como un desecho. Nathan gimió y se frotó la cara. «Sea, sabía que me iba a arrepentir». Con otro suspiro que parecía cargar con el peso de 1000 malas decisiones, se puso de pie y se dio la vuelta. Por primera vez desde que terminó la batalla,
Alara sintió algo parecido al miedo. No había tenido miedo al luchar, no había tenido miedo al caer, ni siquiera había tenido miedo cuando su gente la abandonó a su suerte. Pero ahora, mientras el humano se alejaba y el sonido de sus pasos se desvanecía, algo en su interior se retorció. Había sobrevivido a batallas, explosiones, combates en cuarteles, había sobrevivido a humanos, pero no sobreviviría sola en este mundo. No así. Forzó su garganta a funcionar, apretó su lengua seca contra sus dientes, forzó el aire a través de sus pulmones. Espera, Nathan. El ara se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Aquella sola palabra le había costado más de lo que quería admitir, pero había funcionado. Él se giró, mirándola con una expresión demasiado divertida para alguien que acababa de encontrar a una guerrera enemiga necesitada de ayuda. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Genial, puedes hablar, intentó ella de nuevo con voz ronca. Te arrepentirás de esto. Natán soltó una carcajada. Sí, cariño, me arrepiento de todo. ¿Qué importa una mala decisión más? Dicho esto, se agachó de nuevo y comenzó a subirla a una camilla improvisada con placas de metal y tela reciclada, murmurando para sí mismo, si muero por esto, rondaré mi propia tumba. Nathan Carter no estaba hecho para las buenas acciones. De hecho, estaba bastante seguro de que iban en contra de todo lo que sus instintos de supervivencia le habían enseñado. Y sin embargo, allí estaba, arrastrando a una guerrera Seer paralizada por el campo de batalla como un protagonista idiota de una mala película bélica. Sí, definitivamente así es como muero, murmuró mientras apretaba las correas de la camilla improvisada, rodeados de escombros. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar. Los sonidos habituales de la guerra, explosiones lejanas, disparos, el zumbido mecánico de los drones de patrulla, habían sido reemplazados por una quietud antinatural. Los Sari se habían retirado por completo, sin dejar más que a sus muertos y los restos que no valían la pena rescatar. Era típico, nunca malgastaban recursos, ni siquiera en su propia gente. ¿Me oyes, princesa guerrera?, bufó Natán, ajustando su agarre en las asas de la camilla. Quería que constara en acta que esto es una pésima idea. Isa Sara, la guerrera en cuestión, tenía la cabeza ligeramente ladeada, los ojos violetas entreabiertos por el cansancio. Apenas había hablado desde que la había subido a la cosa, lo cual probablemente era lo mejor, considerando que sus primeras palabras habían sido una amenaza de muerte. Debería dejarla. Sabía que un soldado humano y una Sari lisiada eran un desastre anunciado. Pero entonces vio sus ojos, penetrantes y brillantes, llenos de algo que no era exactamente desafío, pero tampoco rendición. Natán gimió. Odiaba las situaciones complicadas. O me matas o me haces quedar como el mayor idiota de la galaxia, gruñó. Volvió a moverse. Alestara logró susurrar secamente. Ambas cosas parecen probables. Natán soltó una carcajada a pesar de sí mismo. Genial. Ahora tiene sentido del humor. Fantástico. Ella no respondió, y cuando él la miró de nuevo, su expresión se había relajado. No estaba inconsciente, pero peligrosamente cerca. Oye, dijo, dándole un codazo en el hombro, aunque ella no lo sentiría. No te desmayes. Acabo de cometer casi un crimen de guerra al rescatarte, y no voy a cargar con tu peso muerto de vuelta a mi nave. Sus párpados aletearon. Hablas demasiado. Sí, bueno, de nada. La nave no estaba lejos. El buitre azul no era una nave militar de relaciones públicas, era más bien un desecho viejo de un desguace, con las piezas funcionales justas para seguir volando. El casco estaba parcheado con placas que no encajaban, y los motores sonaban como un reactor asmático cada vez que arrancaban. Pero era su hogar. Natán subió la camilla por la rampa, maldiciendo todo el camino, y pateó el panel para cerrar la nave tras él. En el momento en que la puerta se selló, exhaló y se apoyó contra la pared. Mirando a su inesperada pasajera,
Natán dijo: «Bien, princesa guerrera, bienvenida a mi fea y mal mantenida nave espacial». Y Sara apenas giró la cabeza. «Esto es un error». «Sí, bueno», suspiró Natán, llevándola a la enfermería. «Tengo un largo historial de estos». La enfermería de la nave era pequeña porque Natán nunca la había necesitado realmente. Claro que le disparaban mucho, pero era más del tipo que se ponía una venda y seguía adelante. La Sari, en cambio, necesitaba algo un poco más avanzado. Natán conectó el estimulador neural y la miró. «Bien, veamos a qué nos enfrentamos». Una pantalla holográfica se iluminó, mostrando un escaneo corporal completo del sistema nervioso de Isara. La parálisis no era total, pero estaba muy cerca. Traumatismo en los nervios espinales, vías bioeléctricas interrumpidas y lo que parecía ser una especie de sistema de nanites Sari completamente apagado. Frunció el ceño. «¿Eh? Así que tu elegante cuerpo alienígena básicamente acaba de apagar las luces». Isara exhaló lentamente. Los Sari priorizan la eficiencia. Esa es una forma muy educada de decir que abandonan a la gente que no puede. Su expresión apenas cambió, pero él vio un destello tras sus ojos. ¿Quieres decirme por qué tu propia gente te dejó pudrirte? No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más baja que antes. No desperdician recursos en los desamparados. Natán se burló. Vaya, qué cultura tan cálida y acogedora tienes. No es así. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Tu gente haría lo mismo. Natán agitó la mano. Depende de qué humanos. Algunos te abandonarían, otros te dispararían, otros iniciarían una campaña de recaudación de fondos. Parpadeó. ¿Qué? Natán sonrió. No te preocupes. El escáner emitió un pitido y volvió su atención a la lectura. No era médico, pero se había curado a sí mismo las suficientes veces como para saber que ella no era un caso perdido. La parálisis no era permanente, pero llevaría tiempo. No es que pareciera entusiasmada con la idea. Y Sara miró al techo con la mandíbula tensa. No seré una prisionera, señora. ¿Acaso parezco tener los recursos para encarcelar a alguien? Natán señaló la nave a su alrededor. Ni siquiera tengo suficientes raciones para mí. ¿Crees que planeé recibir a un invitado? Sus dedos se movieron ligeramente, no mucho, pero lo suficiente para que él lo notara. Ella también lo notó. Contuvo el aliento. Un destello brilló en su mirada. Esperanza. No esperanza, determinación. Natán se apoyó en el mostrador. Supongo que eso significa que no estás completamente jodida. ¿Eh? Exhaló lentamente. Todavía no. Natán asintió. Genial. Eso significa que no arriesgué mi pellejo en vano. Alatara lo estudió durante un largo rato. No tenías que ayudarme. Sí, bueno, suspiró. Tomo malas decisiones, es parte de mi esencia. Hubo silencio entre ellos durante un rato. El zumbido de la nave, el pitido ocasional del escáner médico, el lejano murmullo de los motores. Finalmente, Isara habló: no seré débil. Natán sonrió con sorna. Me sorprendería mucho si lo fueras. Cerró los ojos y, por primera vez desde la batalla, se permitió descansar. Natán la observó un momento más y luego exhaló. Sí, murmuró para sí mismo, frotándose la cara. Me voy a arrepentir de esto. El buitre azul traqueteó mientras flotaba por el espacio. Sus motores remendados zumbaban con el tipo de optimismo generalmente reservado para máquinas que no sabían. La nave había visto tiempos mejores, décadas mejores, pero seguía volando, algo que Natán no podía decir de casi nada de lo que había sido responsable. Lo mismo se podía decir de su pasajera, Isis Tara. Estaba viva, a duras penas. Su cuerpo se resistía a cooperar. El neuroestimulador impedía que sus sistemas colapsaran por completo. Era un progreso, si es que se podía considerar la supervivencia como tal.
Nathan estaba de pie en la puerta de la enfermería, con los brazos cruzados, observándola con la curiosidad cansada que uno tendría por un gato muy enfadado y herido. ¿Piensas despertar pronto?, murmuró. Porque tengo que decirte que hablar solo es divertido cuando hay alcohol de por medio. Y Sara removió los párpados, abriéndolos con un parpadeo lento que sugería que su cuerpo aún no se había reconciliado con el resto de ella. Sus ojos violetas se clavaron en él. Su brillo habitual estaba apagado por el cansancio. ¿Cuánto tiempo? Su voz era áspera, pero no había debilidad en ella, solo una simple pregunta. 3 días, respondió Nathan, apoyándose contra la pared. Ha sido una compañía muy agradable. Casi no has contestado, casi no has amenazado de muerte. Sinceramente, estoy algo decepcionada, exhaló Isatara, con los dedos temblando contra la camilla. Se sentía más pesada que antes, como si el peso de sus extremidades inútiles solo hubiera aumentado con el tiempo. La parálisis era una jaula y ella estaba atrapada en ella. Nathan pareció percibir su frustración. Oye, no te pongas dramática. Estás mejor que cuando te encontré. Hablaste, moviste un dedo. A este paso, caminarás en unos años. Le lanzó una mirada tan penetrante que podría haberla usado para cortar cables. Él sonrió. Ah, ahí está. Esa es la mirada asesina que esperaba. Lo ignoró, mirando al techo. ¿Dónde estamos? En medio de la nada, dijo Nathan, haciendo un vago gesto con la mano. Supuso que era más seguro que cualquier lugar específico. Los Seri, los Ter y los militares se volvieron muy violentos después de la última batalla. No parecía inteligente quedarse. La expresión de Isatara permaneció indescifrable. No tenía un hogar al que regresar. Ya no. Si su gente la consideraba rota, para ellos estaba prácticamente muerta. Y para los humanos, no. Era más probable que recibieran con agrado a una antigua líder de la guerra Sari a que se pusieran a ofrecer abrazos gratis a cada alienígena que se encontraran. ¿Cuál es el plan, princesa guerrera?, preguntó Nathan cruzándose de brazos. Porque ahora mismo estás ocupando un valioso espacio en la camilla médica y mi nave no cuenta precisamente con instalaciones de rehabilitación de 5 estrellas. Y Sara guardó silencio un largo rato. Luego, con cuidado, movió los dedos apenas una fracción de pulgada, pero fue suficiente. Me recuperaré, dijo con voz firme. Y luego decidiré. Nathan asintió. ¿Ves? Me gusta eso. Bien y vago. Realmente misterioso, mantiene las cosas interesantes. Entornó los ojos. ¿Siempre eres así? Él sonrió. Oh, por supuesto, suspiró ella, cerrando los ojos de nuevo. Desafortunadamente. Nathan soltó una risita, apartándose de la pared. Bien, te dejo con tu crisis existencial. Intenta no estresarte demasiado, es malo para tus nervios, que ya sabes que están bastante alterados contigo. Se giró para irse, pero antes de que pudiera salir de la habitación, su voz lo detuvo. Nathan. Él la miró sorprendido. Hasta ahora solo había usado su nombre, humano, o cualquier otro insulto que estuviera conteniendo en ese momento. Los ojos de Sara se abrieron de nuevo. Lo miraba con una expresión que no lograba descifrar. ¿Por qué me salvaste esta vez? Nathan no tenía una respuesta ingeniosa preparada. Se encogió de hombros. Ni idea. No era del todo cierto, pero era más fácil que intentar explicar lo que había sentido al verla por primera vez. Rota pero aún viva, luchando incluso cuando su cuerpo la traicionaba. No era lástima, no era culpa, era simplemente algo, y algo era mejor que nada. Nathan forzó una sonrisa. Supongo que me atraen las causas perdidas. Alara lo estudió un instante más y luego cerró los ojos. Tonto. Él rió. Sí, eso también. Y con eso, la dejó descansar, preguntándose ya en cuántos problemas más se había metido. La nave de guerra Seri se alzaba ante él, una bestia oscura contra las estrellas.
Su casco anguloso reflejaba la fría luz del espacio incluso desde la distancia. Nathan supo que estaba construida para la eficiencia. Líneas afiladas, sin espacio desperdiciado, sin ornamentación excesiva. Parecía diseñada por alguien que pensaba que las emociones eran un desperdicio de capacidad de procesamiento, lo cual, francamente, tenía mucho sentido considerando la clase de gente de la que provenía Issa Ahara. Nathan tamborileó con los dedos. Apoyado contra la consola del buitre azul, observaba cómo las puertas del hangar se abrían lentamente frente a él. Era el momento, la devolvía, dejándola como un paquete perdido. Debería sentirse aliviado, pero no lo estaba. Detrás de él, Eliara estaba sentada, sujeta con el cinturón de seguridad. Sus movimientos eran lentos pero funcionales. 3 semanas de estimulación neuronal, terapia física improvisada y una fuerza de voluntad inquebrantable la habían llevado de la parálisis total a algo que casi se asemejaba a la movilidad. Sus dedos se flexionaban contra el reposabrazos, aún más débiles de lo que le gustaba, pero no inútiles. Y eso, por sí solo, lo había cambiado todo. Ya no era la guerrera abandonada a su suerte en el campo de batalla. No era la misma mujer que Nathan había encontrado, ni la misma Sari que una vez vio a los humanos como simples objetivos. Pero, ¿qué era ahora? Esa era la pregunta del millón. Nathan hizo un gesto, abriendo un canal de comunicaciones. Bien, comando Sari, tengo a tu guerrera desaparecida. Todavía se mantiene en pie, bueno, metafóricamente hablando, porque sus piernas aún no están bien, dijo una voz entrecortada e inexpresiva a través de los altavoces. Confirmó. Prepárense para el traslado. Se agradece su cooperación. Nathan hizo una mueca. Vaya. De verdad que saben cómo. Para hacer sentir especial a un chico. Issa. Alatara no dijo nada. Su mirada se fijó en la nave de guerra. Había algo tenso en su expresión, algo indescifrable. Él frunció el ceño. ¿Estás bien? Ella no lo miró. Me evaluarán. Sí. Nathan se recostó. ¿Y luego qué? Sus dedos se aferraron al reposabrazos. Si aún me consideran útil, me reintegrarán. Y si no, un instante de silencio. Terminarán lo que empezaron. Nathan la miró fijamente. Te das cuenta de que eso es una locura, ¿verdad? Y Sara exhaló lentamente. Es la forma de ser de mi gente. Sí, bueno, tu gente apesta, sonrió levemente. Es cierto. Las abrazaderas de acoplamiento se engranaron con un ruido metálico, fijando el buitre azul en su lugar. Nathan miró los controles de la esclusa y luego a ella. Bueno, dijo frotándose la nuca. Supongo que me iré entonces. Intenta no morir. Sí. Alatara se puso de pie con dificultad. Su cuerpo aún se adaptaba a su nueva fuerza. Los soldados no se movieron para ayudarla. Simplemente la observaron. Nathan los odió al instante. Dio un paso hacia la esclusa, luego otro, y se detuvo lentamente. Deliberadamente se giró para encararlo, sus ojos violetas afilados y calculadores, y luego, para su absoluta sorpresa, se volvió hacia los soldados y dijo, no volveré. La esclusa, que había estado tan condenadamente silenciosa un segundo antes, de repente sonaba demasiado ruidosa. Nathan parpadeó. ¿Qué? Preguntó el soldado al mando, un oficial a juzgar por la insignia, inclinando ligeramente la cabeza. Esa no es tu decisión. Sara cambió de postura, enderezando los hombros. Sí lo es. La mirada del oficial se movió entre ella y Nathan. Este humano te ha nublado el juicio. Nathan levantó una mano. Hola, estoy aquí mismo, Issa. Sara lo ignoró. No soy débil, dijo con voz firme. No soy inútil, pero no serviré a quienes me abandonaron. La expresión del oficial permaneció indescifrable. Luego, tras una larga pausa, dijo, entonces eres una enemiga del dominio. Nathan suspiró, frotándose las sienes.
Les encanta dramatizar las cosas innecesariamente. ¿Eh? El oficial lo ignoró, haciendo una señal a sus hombres. Mátenlos. ¡Eh! 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 Natán apenas tuvo tiempo de sacar su arma antes de que Isa se moviera. No estaba en plena forma, ni mucho menos, pero no. Necesitaba la precisión propia de una guerrera entrenada. Tomó el arma del soldado más cercano y la usó contra él. La ráfaga de plasma atravesó su armadura antes de que pudiera reaccionar. Natán, alcanzándolos rápidamente, disparó al segundo soldado en la pierna, haciéndolo desplomarse al suelo. Con un grito, el oficial apenas se inmutó. ¿De verdad sacrificarías a tu gente por esto? Humano. La expresión de Isara era fría. A mí me sacrificaron primero. Natán la agarró del brazo. Es hora de irnos, princesa guerrera. Corrieron. Bueno, Natán corrió mientras Isara caminaba a paso ligero y agresivo de regreso a la nave. En el momento en que cruzaron el umbral, Natán activó los controles de lanzamiento de emergencia, liberando las abrazaderas de acoplamiento. El buitre azul se liberó de los motores de la nave de guerra. Las alarmas sonaban y los disparos de plasma zumbaban a su lado mientras se lanzaban en picado hacia el espacio abierto. Pero Natán sabía una cosa con certeza: no iban a volver. Isa Sara, aún recuperando el aliento, se dejó caer en el asiento del copiloto. Natán la miró. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ella lo miró y, en un raro momento de completa sinceridad, dijo: sobrevivimos. Natán sonrió con suficiencia. Sí, me parece bien. Y juntos desaparecieron entre las estrellas.